Bienvenidas, bienvenidas un día más a Hoy Empiezo a Coser. Hoy vamos a hacer este bonito árbol de Navidad de origami. ¿Veis? He usado distintas telas que vamos a ir doblando como os voy a enseñar y nos va a quedar súper bonito para colgarlo en nuestro árbol de Navidad. Pero antes de nada, quería invitaros a que hicierais clic en el botón de suscribirse, activar la campanita para que YouTube os informe cada vez que suba un vídeo. Y ahora sí, comencemos. Estas son las tres telas que voy a usar para hacer el árbol. Como veis, son tres telas de Navidad, de motivos navideños, que brillan un poquito. Usaré también un poquito de fieltro marrón para la base. Y usaré también un poquito de fieltro blanco. Este es el árbol de poliespan que he comprado en las tiendas en los bazares, que ya viene con su cordoncito luego para poder colgarlo. Como veis, es muy bonito, no es muy grande. Este tiene unos 14 centímetros, los he visto muchísimos más grandes, los he visto un poquito más pequeños, pero me ha gustado mucho este tamaño. De base tiene 6 centímetros, ¿veis? Unos 6 centímetros de base y 14 de alto. Vamos a empezar colocando nuestro árbol en el fieltro marrón y le vamos a marcar todo alrededor para hacer luego una base que se quede la parte de abajo como mejor terminada. Y vamos a recortarlo por esa línea que hemos marcado y lo vamos a reservar para luego el final. Y ahora vamos a hacer lo mismo por el revés de la tela. En este caso he cogido esta verde, lo marcamos, dejamos espacio alrededor de tela como de 3 centímetros aproximadamente que vamos a necesitar. Así que no lo pongáis muy a las orillas de la tela porque vamos a necesitar un poco de tela alrededor. Y vamos a cortarlo todo alrededor, como os he dicho, como dejando unos 3 centímetros y medio de esa línea que hemos hecho, que hemos marcado. Si la base tenía 6 centímetros de diámetro, pues este tiene que tener unos 9 centímetros, 12 centímetros. Ahora vamos a dar unos cortes hasta la línea que hemos marcado, sin pasarnos de la línea, ¿vale? Vamos a dar unos cortecitos aquí. En toda la circunferencia. Y ahora vamos a coger pegamento en barra. Si tenéis del otro más líquido, echáis unas gotitas que también os va a servir para pegar ahora la base. La ponemos en el centro, justo donde hemos hecho esa línea, donde la hemos marcado. Presionamos un poco para que se pegue. Y ahora vamos a ir pegando estas piezas de tela hacia arriba en el poliespan. Intentad que no se os queden arrugas, pero si os queda alguna no pasa nada, porque eso luego no se va a ver. Es solamente para pues tener un poco de tela ahí, porque luego vamos a poner las piezas dobladas y que tenga, por si acaso se ve un poco el poliespan, pero vamos, que las arrugas luego ni se van a ver. Así que no os preocupéis si os queda un poquito peor o más feo eso, que no pasa nada. Así vamos a ir pegándolas. Habrá trozos, como veis, que se monte la tela uno encima del otro. Es un poquito de pegamento ahí también y lo pegáis encima del otro anterior. Y así hemos pegado ya todos. Ya tenemos nuestra base hecha. Aunque hayan quedado
arruguitas, no os preocupéis que no se os van a ver. Ahora vamos a cortar piezas de los 3 tipos de telas que hayáis decidido poner de 7 por 7 centímetros. Y lo que vamos a hacer es que vamos a doblarlas tipo pañuelo, así, en diagonal, y luego la vamos a doblar otra vez. Y le vamos a pasar un pespunte a máquina por esta parte de aquí para sujetar las telas. ¿Vale? Y eso lo vamos a hacer en todas las telas que hemos cortado. Aquí ya las tengo cortadas, las tengo dobladas, cosidas y planchadas, ¿vale? Acordaos también de plancharlas, que es muy importante para que se asienten bien, porque luego ya una vez que estén pegadas no va a haber manera de plancharlas, así que una vez que las cosáis, a la plancha. Y ahora vamos a empezar a poner la primera línea. Este vértice, como veis, tiene que estar justo en el borde. Y con la silicona caliente vamos a pegar las 2 esquinas. Primero pegamos una con un puntito de silicona caliente y sin que se nos mueva, vamos a pegar el otro extremo. Ahí hasta que se seque un poquito. Ya tendríamos la primera. Ahora vamos a coger otro triángulo de tela y los vamos a ir poniendo también, estar pendientes del vértice ahí, del pico, y que monte, como veis, pues un par de centímetros en el anterior. Ponemos silicona y en el otro extremo también. Presionamos un poquito y ya tendríamos 2. Ahora pondríamos el otro, así lo tenemos que ir haciendo hasta que completemos la primera vuelta. Este ya sería el último de la primera vuelta. Presionando un poquito hasta que se enfríe. Ya tendríamos la primera vuelta, como os he dicho. Ahora empezamos con la segunda. Encima del claro vamos a poner otro tipo de tela que no sea la misma. Y dejamos ahí abajo de distancia como 1 centímetro aproximadamente y haciendo coincidir los 2 vértices que queden a la misma altura. Después pondríamos otro. Vamos a empezar a pegar. Para escoger las telas que podéis usar en este árbol, por ejemplo, pues coger unas de Navidad, como os digo, que lleve algo de brillito, que sean en 2 tonos oscuros y siempre poner una un poquito más claro, beige o blanca, para que destaque más con las oscuras. Ahora hay un montón de telas ya en retales y mercerías de las que podéis escoger las que más os gusten. Ya cada vez las van poniendo antes para hacer la campaña de Navidad antes de tiempo, para poder ir preparando cosas así y que no se nos eche el tiempo encima. Una vez que tenemos ya la segunda fila hecha, pues empezamos con la tercera. Como os digo, siempre ir combinando colores de abajo hacia arriba.
y tener especial cuidado en que los vértices de las piezas de tela coincidan. Como veis aquí, por ejemplo, la primera era roja, la del medio era la beige y ahora estoy poniendo la verde. Si no tenéis silicona caliente o pegamento, también podéis pegarlo con alfileres. Si tenéis alfileres chiquititos, porque no de los que sean más largos no creo que os quede bien. Pero bueno, como es poliespan, podéis probar también a ponerlos, ¿eh? Podéis pinchar las esquinas, en vez de pegarlas con silicona, pues poniendo alfileres. También es otra opción que podéis hacer si no tenéis silicona caliente. Ni pegamento, por ejemplo. Ya sabéis que en Facebook hay un grupo que se llama Hoy Empiezo a Coser y que estoy deseando ver vuestros trabajos. Y es que nadie me manda trabajos, nadie me manda las fotitos para yo ponerlas y verlos. Y estoy deseando veros. Mirad, aquí ya tengo todas las filas hechas. Ahora, como os he dicho antes, vamos a coger un trocito de fieltro. Y he cogido con una tapa como de 10 centímetros. La vamos a colocar así, como a la mitad aproximadamente, y vamos a marcar solo este lado para que nos quede así un poquito redondo. Y ahora lo vamos a recortar. Primero lo vamos a recortar por la línea que hemos marcado. Y ahora le vamos a hacer como unas onditas para que haga la vez de como si fuera nieve, como si estuviera el árbol de Navidad con nieve en la parte de arriba. ¿Veis? He hecho unas poquitas ondas ahí y ahora lo voy a colocar en esta parte para que no se nos vea los finales de las telas. Lo vamos a colocar así. Montaré un poquito encima del otro y lo vamos a pegar también con silicona. Le ponemos ahí un poquito de silicona para unir las dos partes. Así lo presionamos. Si se os queda mal la junta, pues si os queda desnivelada, pues lo recortamos y lo igualamos. Y ahora vamos a pegar la base que hemos hecho al principio de fieltro marrón. También con silicona la vamos a poner ahí. Bien pegada. Si veis que se os quita el fieltro de arriba, le podéis poner unos puntos de silicona, como he hecho yo, porque veía que se me iba a caer, no lo veía muy seguro. Y he pensado que le voy a poner unos puntos de silicona ahí para que se ajuste bien y no perderlos. Y ya tendríamos nuestro árbol terminado. ¿Qué os ha parecido? Como veis, es muy sencillo de hacer. Podéis encontrar la base de poliespan en cualquier bazar. Y como os he dicho, la podéis encontrar de muchas medidas. Y tenéis el aliciente que ya viene con la cinta y todo para poder colgarla. Si te ha gustado el vídeo, dale al like, compártelo en tus redes sociales. No olvides suscribirte y activar las notificaciones. Déjame en los comentarios qué te ha parecido el tutorial de hoy. Nos vemos muy pronto.